Buenas tardes. Voy a hablar en este video un poquito de algunos ejemplos que me surgieron simplemente así en mi memoria para completar el tema del que se hablaba en el video anterior sobre racismo y feminismo, neocolonialismo, esos temas. ¿Por qué? Bien, ya el video era de 1:40 minutos y pienso que ya está bien, pero me surgieron luego unos ejemplos que quizás pueden explicar un poquito mejor, porque a veces las personas, si no se hacen una idea, si no tienen una imagen en la mente de lo que se está hablando, no siguen mucho, no sé, pienso que sería mejor. Así que voy a hablar de lo siguiente. Cuando hay un programa que quiere globalizar un sistema, ¿qué pasa? Detrás de esto, por fuerza, hay intereses económicos, porque simplemente estas cosas son costosas, estas operaciones son costosas, no se hacen así por así. Se hacen si hay un interés económico. De esto se habla también en un video muy bueno, un documental que se titula La estafa de los lazos rosa. Voy a poner el enlace porque a cierto punto del documental se entiende cómo cierta campaña, entre comillas, contra el cáncer había sido promocionada en el exterior para mujeres simplemente con el intento de venderle maquinarias antiguas que en Estados Unidos no, o en Europa, no me acuerdo, ya no estaban funcionando, ya había tecnología más sofisticada y no sabían qué hacer de esto, y entonces simplemente implantaron allá toda la campaña publicitaria para que las mujeres tuviesen que utilizar esto o vieran bien utilizar esto que luego se lo adquirieron los centros médicos. Hay detrás algo así. Si no, juegos políticos aún mayores, porque hemos visto como la manipulación del tema de la condición femenina ha sido utilizada para justificar invasiones, guerra, de todo. Por lo que lo hemos visto con Afganistán y en adelante, pero también antes siempre se ha usado esto, siempre se ha usado este tema. Ahora lo que pasa, lo que a mí me extraña es que todavía no nos demos cuenta. Todas las veces que nos ponen un plan nuevo, una campaña nueva, yo veo adhesiones exageradas en masa, así sin pensar, porque parece que todo lo que va a la mujer es para mejorar su vida, pero a mujeres que no conocemos, no tenemos ni idea de cómo están llevando su vida. Simplemente vamos allá a decirle que están mal y tienen que implementar el sistema que trae Occidente, y nosotros, no yo, pero la mayoría de las mujeres que conozco, que veo en las redes sociales o que veo a mi alrededor, la apoyan o con una donación o pasando la información o simplemente alegrándose, porque todo esto todo eso se puede utilizar. El consentimiento de la opinión pública sirve mucho para políticos o emprendedores que tienen ciertas metas. Lo que pasa es que nosotros no ganamos nada con esto y no sabemos a lo mejor que podemos hacer daño a otra población pensando de hacer el bien. Pero se dice que en el mundo de la información la ignorancia ya no es algo inocente. Entonces, eso digo, ponémonos a pensar, pero no tanto porque estamos en el mundo de la información, que mucho es desinformación. Simplemente porque tenemos una cabeza podemos pensar, siempre la tuvimos. Entonces digo, por ejemplo, una buena lógica, en mi opinión, sería: lo que no conozco bien, no lo juzgo, ni bueno ni malo. Por lo cual, el hecho de ir a hacer una intervención en un país que no se conoce bien, no sabemos si es buena. ¿Y qué sucede? Que muchas veces las informaciones que tenemos son filtradas, son de personas que tienen interés en aquello, que están trabajando en aquello. Bueno,
que yo a veces digo, a veces con no hacer nada está haciendo mejor, está actuando mejor, porque dice, bueno, no puedo informarme o me informo mejor, o si no puedo informarme, al menos me abstengo de hacer cosas que no sé, que de apoyar medidas que no sé dónde me puedan llevar. Por ejemplo, yo veo que muchísima gente ha hecho un boicot a Nestlé por esa cuestión de que las mujeres africanas le daban la leche en polvo a sus hijos, y como tenían agua que no era perfectamente limpia, se enfermaron y hubieron tragedias ahí. Incluso yo sé que Nestlé ha hecho también otras cosas negativas, como por ejemplo, sé que en Venezuela hubo un escándalo con unos productos que eran comida para animales domésticos, que eran de esta compañía, y que luego resultaron ser dañinos. Vamos a ver, pero es fácil, yo lo que veo es que es fácil tratar a la empresa que comercializa estos productos como el demonio, y sí, esta es una empresa grande, rica y que está promocionando el consumismo por su propio interés, claro que sí, pero yo pienso que a la base de esto es una idea mía, a la base del hecho de que la mujer africana, por ejemplo, sea tan feliz de adquirir productos desde el exterior, a este nivel, estamos hablando de la leche por tu hijo. ¿Cómo llegas tú a pensar que la de tu pecho no es mejor que la de un tarro que te están dando? Entonces, yo creo que aquello puede ser más lógico pensar que venga de tanto adoctrinamiento ideológico desde el colonialismo en adelante, que hizo pensar a estas mujeres que todo lo de los blancos o los occidentales o los ingleses, franceses, depende del lugar, es algo así de raza superior. Si no se quita este pensamiento, no importa cuál es la empresa que va a venderle cosas, incluso la importarán con todos los medios, gastándose todo lo que pueden a través de familiares que tienen afuera, porque lo que se le ha metido en la cabeza en las décadas anteriores es que de esta forma se mejoran, asemejándose a nosotros. Es esto, en mi opinión, que hay que empezar a cambiar. Y de nuestra parte, porque a mí no me gusta la idea de meterme a cambiar a los demás. Yo digo, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar nosotros? Y es esto, empezar a poner en duda la idea que todavía tenemos, aunque no hablo de mí personalmente, pero de la mayoría de la gente que veo, de que la modernidad nuestra es superior o mejor a la condición de la mujer de cualquier otro sitio del mundo. Esto es mentira, o por lo menos es incierto, no lo sabemos, no estamos seguros. Es solamente una suposición. Y está claro que las estadísticas que nos dan los gobiernos o los medios de comunicación son estadísticas hechas con nuestro esquema mental, pero incluso están hechas con parámetros que son del consumismo, son hechas con parámetros que no son realmente culturalmente nuestros, porque si vamos a ver, incluso nosotros en el pasado nosotros hemos rechazado muchas cosas buenas de nuestro pasado para implantar un sistema nuevo que ahora vemos que no es mejor en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas ha sido mejor, en otras cosas ha sido peor, nos damos cuenta. Pero lo que pasa es que por un sutil racismo, que repito, esto para mí que no tiene otra explicación, es racismo,
pensamos que de todas maneras a los pobrecitos de otros lugares mejor así que la total desgracia que es lo que ellos son, pero eso no es así. Ellos son personas que han nacido en cierto lugar y por miles de años han podido vivir a su manera. Han vivido a su manera, han sido felices o no, según el momento de su vida, como yo aquí. Hoy puedo tener un problema, que sé que tengo que pagar una cuenta y no puedo, o que he peleado con mi hijo o algo. Mañana puedo ser súper feliz, pero yo estoy aquí. Está claro que si viene un extraterrestre y me ve blanquita y él es verde, dice, ay, esa pobre le tiene que faltar algo. no hace la fotosíntesis, no sé qué pensará, pero esto no es cierto. Si yo estoy bien, ¿no? O sea, bien o mal, de esta manera yo soy un ser digno como otro. Entonces, no vamos siempre a pensar que tenemos que mandarle cualquier cosa al exterior en plan de mejorarle la vida cuando no conocemos la situación. Y a veces para conocer la situación, no estoy hablando de que te lo diga alguien que ha ido y 15 días de turismo. Yo en mi vida no he viajado. Quiero decir esto porque en el otro video quizás no fue claro, ¿no? Que yo estaba hablando bastante mal de los viajes, de estos viajes que no llevan al conocimiento verdadero. Porque, ¿qué pasa? Que yo efectivamente he vivido en diferentes países, pero esto porque mi familia es mixta y porque estuve como residente. De la misma forma que otra persona puede venir aquí como residente porque tiene un familiar, punto. Este soy yo. Vamos adelante. Ahora, yo en algunos sitios donde he vivido me he dado cuenta que, por ejemplo, para haceros una idea, algunas cosas las he visto en la zona del Caribe y otras en el norte de África, y después he vivido en Andalucía, después he vivido en norte y sur de Italia, he vivido en varias partes, incluso en Canarias, los últimos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a veces en zonas rurales de lo que se llama mundo subdesarrollado, que no quiero decir tercer mundo, que me da risa porque ese término, porque está subdesarrollado, pero yo no quiero que se desarrolle. Yo quiero que nosotros volvamos para atrás y dejamos de contaminar tanto y de ser esclavo de un sistema que nos deja siempre correr detrás de los recibos que pagar a fin de mes, porque estamos locos. Esta es una esclavitud. Ya hemos perdido la posibilidad de pasar un periodo tranquilamente sin quizás en la búsqueda de uno mismo o haciendo o quizás haciendo útiles en casa por los demás, porque si cada quien no tiene un sueldo, no hay distribución del dinero tal de ninguna forma, ni voluntaria, ni de... A mí lo que más me duele no es que el gobierno no haga nada diferente, no. A mí lo que me duele es que la gente ha perdido la cabeza. La gente ya no considera que el problema de un hermano, de un primo, de un vecino, de un amigo, de una persona, de otra persona, tenga algo que ver con su vida. Entonces, no solo el problema, sino que también los deseos. A veces si simplemente se pusieran nuestros deseos en claro, no habláramos uno con el otro, a veces tendríamos algunos que serían compatibles. Por ejemplo, no sé, a mí me encantaría tener, por ejemplo, hubo un momento en que cuando estaba en Canarias, hubo un momento en que algo funcionó estupendamente y era que yo quería tener más niños en casa, aunque tengo 3, a mí me encantan los niños, porque pudieran ser amiguitos de los míos y otras personas necesitaban algunas horas ir a un trabajo de tarde donde no había, en aquel momento no había
estaba fuera del horario escolar y dejar los niños. Esta coincidencia fue estupenda porque todos estábamos bien. Yo estaba feliz de tener entretenimiento para mis hijos o yo mismo, esta alegría que es uno momento que sea ahí en el recibo a jugar y esto. Y estas otras personas un apoyo en donde dejar, incluso sin horario, porque yo estaba en casa en aquel momento, ¿no? Entonces, estas eran cosas que cuando yo era niña eran súper normales. Ahora no, ahora tenemos que tener todo de alguna forma programado y programado de una manera muy formal, muy formal. A veces tiene que abrirse agencia para todos, para tontería absoluta, como que sea, agencias para ser amigos, agencias para cualquier cosa, porque no es natural, no nos sabe más nada, ¿no? Y entonces digo, estamos llegando a exagerar esta situación de soledad, de dependencia de que todo sea formal, institucional, dentro de un engranaje, no hay nada que surja natural. Entonces, ¿qué he visto yo en otras culturas? Y no quiero decirlo en el específico porque yo sé que luego es muy fácil atacar a la gente. Como el mundo está lleno de racistas, yo no quiero darle la excusa. Yo digo así, así por encima algo que he visto. Vamos a ver. Tomamos, por ejemplo, una cosa que he leído hoy en el Facebook. Pasaba una noticia como que fuese el descubrimiento de no sé qué cosa, en que se decía que se están haciendo en Europa bancos de leche, que sería decir que una mujer que está amamantando un hijo y tiene leche de sobra puede donarla para que otra mujer que no tiene leche pueda dárselo a su hijo en vez de comprar la leche en polvo. Bien, ahora yo digo, inmediatamente me acordé dos cosas. Una es que una vez hablé con un dentista por la situación de la ortodoncia de los niños y esto, y el dentista me ha dicho que los niños que toman leche con biberón tienen más posibilidad de tener defecto en los dientes, o sea que se le vienen adelante. Y después puse esta imagen que surgió en mi memoria con otra que era la de mi abuela paterna, que todo el mundo me contaba, porque claro, yo era una niña y ella ya era una anciana, pero todo el mundo me contaba que mi abuela, a la época en que ella era joven, que mi abuela había tenido solamente 2 hijos, pero había tenido, digamos, la oportunidad, ella se había ofrecido para amamantar a los niños de otras primas o personas de su vecindario que no podían porque iban a trabajar en los campos de campesinas. Ella vivía en una zona rural. Esto yo lo he visto en otros países. Pero incluso no solo porque la mujer tenga que trabajar, yo esto lo he visto en zonas donde simplemente la mujer no tiene esta sensación de tener que hacer todo sola y simplemente a veces quiere descansar, tomarse una siesta. Y entonces ¿qué sucede? Que el niño lo amamanta una prima que se encuentra ahí que también tiene hijos pequeños, ¿no? ¿Y qué sucede? Esto a mí al momento me pareció un poco extraño. Incluso pensé, no tienen celos de sus hijos, pero pensando en que también lo hacía mi abuela, pensé, ay Dios mío, pero yo realmente soy de una generación en que todo tiene que ser, todo ser humano tiene que programarse para una vida en soledad, no para una vida en comunidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que es mucho más cansón, te cansas un montón y tienes un montón de preocupaciones y de ansiedad, que eso también te lo transmite a tus hijos. Y entonces,
veía a las mujeres de otros lugares que todavía, por lo poco que les queda, por cómo van las cosas, tienen la oportunidad de funcionar de otra manera, como mujeres mucho más relajadas, mucho más alegres. ¿Y qué pasa? Que lógicamente a lo mejor esto no aparece en la clasificación de dónde mejor está la madre o la mujer en los países a nivel mundial, porque no son esos los parámetros. La alegría no es uno de esos parámetros. Los parámetros son donde tienen mejores hospitales, donde tienen... Pero vamos a ver, por ejemplo, no sé, es que yo esto lo he visto en muchas cosas, en muchas cosas. A veces nosotros tenemos programas para institucionales que cuestan dinero, que se necesita un profesor que te lo explique, y todos esos programas son para hacer cosas que a un pueblo rural o no industrializado le salen totalmente naturales, y no hay que ni decirlo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que como nosotros tenemos este programa ahí escrito con un budget, con un plan, parecemos quizá más inteligentes. En realidad no lo somos. En realidad somos más complicados, simplemente. Somos más complicados. No funciona nada si no lo institucionalizas, y además llega al final a funcionar de una forma muy atrasada, porque cuando tú tenías el problema, de ahí a que se instituya una solución por parte de las instituciones, eso tarda, que sé, 15 años a lo mejor. En vez, si tú estás en un pueblo donde se habla con la gente, es capaz que en 15 minutos resuelto. Esto es algo que he visto. Entonces, en muchas cosas, también en el arte, por ejemplo, si en una zona no todos sienten el deber absoluto de trabajar, porque los que tienen un sueldo lo reparten con la gente que hay más artistas, porque hay más gente que se puede dedicar a lo que le gusta, sabiendo que hacen bien a los demás, porque los que saben pintar bien hacen también que ese retrato de los ancianos, algo que sí, algo que se le comisiona porque a la gente le gusta, o quizá mueble decorado. No todo depende de que tú mientras tanto también te esté ganando la vida, o la persona que sabe tocar bien un instrumento anima la fiesta. Todo esto es normal en una cualquier etnia que no esté industrializada y no haya perdido del todo el contacto con la armonía del ambiente, y todo se lo tengan que imponer como plan. Por esto yo digo, todas las veces que nosotros llevamos afuera un sistema de escolarización, de plan de adoctrinamiento sobre cuánto hijo la mujer tiene que tener, qué píldora se tiene que tomar y eso y lo otro, tenemos que tener en cuenta que estamos destruyendo, aniquilando el sistema que había antes, que era viable. En aquel momento esto estaba funcionando, y a lo mejor había más gente alegre incluso que la nuestra, que están todo el tiempo deprimida o preocupada o ansiosa o algo. Entonces digo, o deprisa, o qué sé, con depresión. Así que no nos vamos a lanzar con toda esa énfasis en apoyar a todos esos planes, porque simplemente pensamos, porque es así, porque simplemente pensamos en nuestra mente que los demás son unos desafortunados porque no son como nosotros, y a lo mejor a lo mejor no tenemos ni idea de que estén mucho mejor, o quizá una parte de nuestro subconsciente lo sepa pero no lo quiera admitir. También sucede esto. También en la misma cosa que es, por ejemplo, las medidas de reproducción, ¿no? Las medidas, por ejemplo, yo veo el plan que tenemos los occidentales, que es muy de
controlar tu vida en cuanto a tener los hijos que decides tener, cuando todo tu plan funciona, tiene la cosa arreglada ahí, rechazar todo el embarazo que no viene dentro de esto, de este plan viable que tienes tú con tu propio, con tu economía, ¿eh? Y luego, si no puede tener hijo, buscar un hijo en adopción. Pero, ¿qué sucede? Que ahí empiezan unos problemas enormes sobre cómo conseguir este niño. Entonces, gente que gasta un montón de dinero para ir a buscarlo a otro país, que luego este es algo que yo no apoyo para nada, porque según la condición política y social de tantos países, hay países que están enfrentando cosas muy difíciles, situaciones muy difíciles a nivel político o guerras, y a lo mejor en su propia cultura esto de abandonar un niño era impensable. Pero ¿qué sucede? Que en aquel momento la infraestructura no funciona y a lo mejor nos llega un niño que tendría aldeanos o familiares que lo están buscando, pero se les quitó. Esto sucede incluso y quiero deciros una cosa, porque nosotros sabemos muy bien que aquí se encuentran pocos niños en adopción, pero nadie se pregunta por qué. Es muy simple. Se encuentran poco en adopción porque la mayoría a lo mejor han sido de lo que están en instituto, a lo mejor se lo han quitado a familias que lo querían pero no podían tenerlo por situaciones económicas, yo digo que hay aislamiento social, porque no hay otra razón, porque a veces una persona no es capaz sola de hacer frente a una situación en que se encuentra, pero el grupo humano que tiene en torno sí podría. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido esto, nosotros hemos perdido los lazos comunitarios. Entonces, cuando a ti te pasa algo, te da una depresión, te das a la bebida, estás mal, o simplemente no puedes económicamente, has perdido el trabajo o algo así, ya ahí llega alguien que no te conoce para nada, que de una institución, y dice, esta persona no puede con sus hijos, se lo vamos a quitar. Y por allá, para mantenerlo mal, pobrecito, aislado, y todos están gastándose más de lo que te hubiera sido útil a ti para ayudarte a llevarlo adelante en tu casa. Pero es así. Entonces, nosotros tenemos esta situación, conocemos esta situación. ¿Y qué sucede? Los niños que están en instituto, que los padres o los tutores, los familiares no dejan en adopción, es porque tienen la esperanza de recuperarlos, de poder encontrar un mejor trabajo o algo, o recuperarse si tienen un problema y volverlo a ver. Es por esto. Pero esto puede pasar también en otro país y no lo sabemos. Nosotros vamos siempre así alegremente a hacer cosas en el exterior que no sabemos a qué pueden llevar, no sabemos qué futuro tengan estas acciones que hacemos. Yo soy de la opinión que tendríamos que pensarnos lo mejor, porque no basta creer hacer el bien. Si tú no investigas, a veces tú terminas haciendo una cosa negativa creyendo de ser bueno, pero esto no basta justificarlo, el hecho de que tú creas de ser bueno, podías informarte mejor. Entonces, a veces tenemos muchas de estas convicciones que no se sabe de dónde llegan. Así que es simplemente que tenemos una opinión de nosotros mismos quizá demasiado alta en comparación con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto que en algunos otros países y en zonas menos industrializadas o nada, era muy simple la cuestión de la regulación familiar. ¿Cómo se hacía?
simplemente eh, la familia, la mujer que ya tenía un número de hijos que consideraba, se sentía contenta, tenía 5, digamos, eh, decidía dar en adopción el sexto si se quedaba embarazada, digamos por sorpresa, por no habiéndolo planeado. Ella decidía darlo en adopción y hablaba con las personas que tenía alrededor, le hacían conocer una, pero tranquilamente, sin pasar por instituciones ni nada. Países donde no se habla mucho de aborto, no se habla mucho de soluciones agresivas contra el cuerpo de las personas, porque al final que tú quieras o no, es una intervención invasiva. Mientras que, en fin, el hecho de tener un hijo y decidir, bueno, esto lo va a criar mi prima que no puede tener hijos, pero yo de vez en cuando lo voy a ver porque pasa por mi casa, porque va a ser mi sobrino, yo lo veo como un sistema muchísimo más dulce, más no violento de hacer las cosas. Solo que pasa que si yo hablo de esta manera a personas aquí que a lo mejor han pasado incluso situaciones difíciles o vamos a ver, yo he hablado de esto con personas que por ejemplo están a favor del aborto con superficialidad, personas que simplemente han rechazado a un niño porque han sido infieles al esposo y no, o al compañero y no se lo querían decir, cosas así, ¿no? Nada de alucinante. ¿Y cuál es la reacción de ella cuando yo le digo una cosa así? Que pueda haber visto residiendo en otros lugares. Me dicen, ay, qué asco, parecen animales. Esta es la respuesta. O sea, pero yo digo, un momento. Yo tengo un grandísimo respeto por el mundo animal, pero también tengo un grandísimo respeto para, digamos que en principio, para cualquier pueblo como para el mío. No, en principio, luego hasta que tú no me demuestres que cada persona, según la persona, sí, no todo el mundo, no todo el pueblo, sino que una persona, aquella persona está haciendo algo extremadamente negativo o que yo pueda despreciar, ok, pero así en principio yo pienso que todos los sistemas valen. Ahora, ¿qué pasa? O tienen una validez y unos defectos como el nuestro. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos llegado a concebir idealmente la idea de los niños hechos, o sea, no sé ni cómo decirlo, de los niños de vientres alquilados, de laboratorio, hemos concebido ideas muy complicadas, pero cuando se nos dice algo simple quedamos como, ay no, ¿esto qué es? Y se nos tiembla la tierra, ¿no? Porque efectivamente no estamos muy lejos de ser simples. Simple, yo lo quiero decir en una manera positiva, yo lo digo con intenciones positivas. La vida es más simple de lo que nos llegamos a complicar. Ok, esta es mi opinión. Nosotros llegaremos al final, estamos haciéndolo. Espero que se acabe, pero no lo sé. Es lo que se está haciendo. Estamos llevando nuestro plan de vida, nuestro sistema de vida en otro continente, así, pensando arrogantemente, esta es la palabra, pensando arrogantemente de hacer el bien simplemente porque tenemos una idea súper buena de nosotros y damos por sentado que lo demás está en peor. Esto seguramente no es todo, esto seguramente no es
algo que dependa totalmente de nuestros sentimientos originales, digamos lo que por inercia tenemos. A lo mejor contribuyó muchísimo un adoctrinamiento por parte de los más media, de los medios de comunicación, incluso de la educación que nos dieron en la escuela, que de todas maneras es eurocéntrica. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor no digo que nos surgió espontáneamente, no lo sé, pero quizás no, pero podemos reflexionar antes de dejar que esto sea nuestro mayor, nuestro pensamiento predominante. Nosotros podemos pensar un poco mejor las cosas, pensar un poco más detenidamente, o mantener una duda. Mantener una duda ya sería estupendo. Cuando a mí me dicen, bien, esta ONG está llevando allá no sé qué plan de adoctrinamiento para que la mujer deje de unas cosas que yo alucino. Y cuando te dicen que en África o quizás tienen que dejar de tener hijos jóvenes, ¿no? ¿Cuál es? ¿Por qué? Es ahí que no llego. O sea, porque yo debo decidir que esta gente tiene hijos demasiado joven, porque a los 18 todavía tiene que estudiar y después a los 20 todavía tiene que graduarse. ¿Qué va? Yo me paso media vida en los bancos de escuela y digo que así es justo. Y entonces hay que utilizar el poder político o económico que tengo, que no viene de nada bueno, viene de la injusticia que hubieron en los siglos pasados. ¿Qué pasa? Ahora yo debo utilizar este poder para decirle a toda esa gente que antes de los 27 o por ahí no se tiene uno que formar una familia. ¿Por qué? Ya incluso a mí no me gusta eso, imagínate. A mí no me gusta, yo he tenido hijos tarde y ahora tengo 46, tengo un hijo de 7 y a veces, menos mal que tengo otros 2, porque les digo, vayan un momento corran detrás del niño porque no es demasiado rápido para mí. O sea, vamos a ver, yo no sé, no soy un atleta. Entonces, ¿qué pasa? No los veo todo ese beneficio que tendrían la familia a formarse tan tarde también en otro continente. Seguramente allá hay algo detrás que están pensando nuestros empresarios, quizás, que si una persona a los 18, en vez que querer formarse una familia, quiere un iPhone nuevo y que sea una moto, se las venden, porque no puedo imaginarme que así solamente hablando de costumbre, así por hablar, no se tenga por qué idealizar una como la nuestra, donde todo se hace tan tarde, porque no tiene ningún, no veo cuál sea el beneficio. A mí no, al menos se lo preguntarán a la gente, porque una cosa es que nosotros, por ejemplo, hemos cambiado algunas cosas, como eso, por ejemplo, de bailar en pareja o bailar despegado. Eso puede haber sido una cosa, los chicos a cierto punto quisieron importar el rock and roll o simplemente tener otra forma de expresar su alegría, y lo hicieron. Ahora estamos un poquito volviendo poco a considerar lo bonito que eran nuestras tradiciones, nuestro baile, nuestra música, porque al final claro, depende del país. Por ejemplo, depende, no toda Europa es así, ¿no? Por ejemplo, España tiene mucho apego a sus tradiciones artísticas, pero quiero decir, pero lo malo ahí, al menos por lo que veo yo, que no tengo muchísimo conocimiento de su historia. Lo que sí me parece un poco absurdo, creo que
pero algunas personas ahí me han dado la razón siendo española, que al final mucho de la tradición más folclórica bonita y que se lleva hacia ver al turista o que es gitana, y no me parece que los gitanos los traten muy bien o tengan una no se le considera de una forma muy digna, no se le da mucho aprecio, y como todo lo que era esta música flamenca, todo lo que era digamos todo lo que se podía se ha aprovechado, pero luego quizá al originario no se le dio mucho aprecio. Este es un problema que pasa en muchos países, incluso yo he vivido en Latinoamérica, la gente te habla estupendamente de su sitio de donde tú puedes ir de vacaciones, cosa que yo odio, nunca hice. Yo siempre he pensado residir el tiempo que pueda en un sitio bonito y que no me dé ganas irme de vacaciones. Esta es mi opinión de felicidad, mi idea de felicidad. Pero a veces sucede esto, ¿no? Que a veces ves personas de las ciudades de cantarte los sitios, la cascada y no sé qué cosa, pero cuando se habla de los nativos allá empiezan a verlas de reojo. Como que una cosa y la otra sean dos cosas diferentes, ¿no? Nosotros, yo pienso que los seres humanos hoy empezamos a meternos en la cabeza que todos tenemos dignidad o vamos por mal camino. Y no sé por qué. Ahora el tema de este video es justamente esto. Está demasiado difundida la idea de que todo lo que pasa en el mundo occidental sea de alguna forma deseable para el resto del mundo. Todas las costumbres nuevas, modernas que hemos adquirido aquí no suelen ser aptas para el resto del mundo siempre. Además, en algunos casos ni siquiera para nosotros. Porque aquí, por ejemplo, hay mucha corriente de pensamiento nuevo de gente que quiere volver al campo o quiere que, por ejemplo, dar a luz en casa y sea legal en todas partes, sea más aceptado. Mientras que esto difícilmente se sabe en el exterior. En el exterior lo que saben de nosotros es lo que se ve en la televisión, toda esa estructura médica súper. Cuando nosotros ya hemos visto que tenemos una vida demasiado medicalizada y ya hemos perdido la confianza en la vida en sí, ¿no? Yo me he criado en una época en que parecía que tú como mujer, si por alguna razón te hubieras perdido en el bosque, tenías que morirte, porque el hecho de quedar embarazada sin tener el médico al lado era una tragedia. Imposible, eso era impensable, no una tragedia, era impensable. O sea, nosotros necesitamos morir a ciertos metros de distancia de un hospital, por si acaso. Es alucinante. Entonces, como nosotros nuestra modernidad ha sido así, muy dependiente de cierta estructura y esto, ya no estamos cansando y estamos buscando tener un papel más importante, por ejemplo, que la mujer pueda decidir dónde quiera dar a luz, cómo, de qué manera, y entonces esto ya es algo que afuera no se conoce. Entonces, es un poco extraño porque a veces, lamentablemente, las personas de otros continentes que se han creído que somos seres superiores, lo que están imitando es el modelo que se le ha pasado, que a veces ni siquiera corresponde a lo de ahora, porque ahora se está poniendo mucho en discusión todo esto. Yo soy parte, por ejemplo, de un grupo que busca soluciones alternativas a la escuela para educar sus hijos, o dejar que se autoeduquen. Esta es la idea.
También yo soy partidaria del parto en casa, si no fuese que no he podido porque no tenía las condiciones justas en aquel momento, no estaba en una ciudad donde se podía hacer, pero muchas cosas muchas cosas que digamos que a través de toda esta desinformación mediática el mundo nos envidia, muchos de nosotros ni siquiera la quieren. Ya estamos hartos de ciertas cosas, de cierto control exagerado sobre nuestra vida, que o incluso, por ejemplo, de haber perdido mucha sabiduría. Algunas cosas, por ejemplo, algunas pequeña problemas de salud se resolvían en casa antiguamente. Si tenías una gripe te daban un zumo de limón o que se dormía con una cebolla al lado de la almohada, algo así, y ahora lo que haces es ir a la farmacia a comprar algo o ir en cola al médico, que después al final estas cosas, al menos por el sur de Europa, no funcionan tampoco mucho, tiene que hacer colas de horas, y a lo mejor yo a veces me pongo en la búsqueda en internet y digo remedio natural para una cosa, una pequeña un pequeño fastidio que pueda tener, y resulta que casi siempre hay una solución con un producto que yo tengo en casa, y yo no tengo muchas cosas porque yo no soy de esta persona que tiene en la cocina cualquier especia, pero a lo mejor las mismas cuatro hacen casi todo. Y entonces dice, wow, ¿no? Cómo ha llegado a ser cómo ha llegado a ser indirecto todo en mi vida. Por todo se necesita un intermediario, que es un negocio que me venda tal cosa, una receta escrita por una persona con un título que al final está bien en cierta medida, pero también tiene que haber también tendríamos que ver cómo ha sucedido, porque si a lo mejor por algunas razones esto podía venirnos bien, esto no significa que teníamos que tirar todo lo que era nuestra tradición, la parte que a lo mejor era buena. Podíamos salvar algo, y ahora lo estamos intentando recuperar a toda cuesta, aunque tengamos que ir en internet porque a lo mejor el abuelo ya no está y no nos lo puede contar, ¿no? A mí me pasó una cosa así, a veces una vez en un viaje que yo me encontré en un país en el extranjero, y ahí también no era un viaje realmente, estaba yo trabajando, pero resulta que me encuentro en una zona rural y ahí no había hospitales y en aquella zona, y entonces tuve un problema que digamos, en la ciudad yo estaba acostumbrada a que este tipo de problemas se resolvía con antibiótico, y entonces ahí no había farmacias, entonces no sabía cómo hacer, ¿no? Pero sí funcionaba mi teléfono, entonces llamé por teléfono la herboristería de la ciudad y le dije, escuchen, por favor, tengo un problema de ese tipo, no tengo aquí nadie que me pueda dar un antibiótico, pero habrá hierba o algo que funcione. Entonces la persona de la herboristería me dijo, vamos a hacer una cosa, yo te doy un listado de como unas 15, porque yo no sé qué hay ni dónde estás tú, ¿no? Pero si tú logras que te hagan una infusión ahí, los ancianos con algo, los aldeanos con algo de esto, aunque sea solo una, dos o tres de esta hierba que yo te digo, verás que te funciona. Y yo voy con esas 15, intento hablar con unas señoras del lugar, y al comienzo estaban un poco así como escuchándome, como decir no conozco esto, hasta que al final he mencionado una de la hierba, me han dicho, sí, me acuerdo algo que sabe mi abuela. Fui a llamarla
Y le dijo, sí, sí, en mi tiempo hacíamos una infusión con esto y otras cosas, y cuando me dijo las otras cosas también aparecían ahí en el escrito que tenía yo. Y entonces me hicieron esta infusión y yo en 10 minutos estaba bien, en 10 minutos. Es increíble, ¿no? Para mí fue increíble, ¿no? Ya, ya se trataba de algo no ni siquiera tan leve como algo como así como dice, bueno, eh, una pequeña herida en la piel o un resfriado tonto. Era algo por lo cual yo me hubiera tomado un antibiótico, a lo mejor rápidamente, ¿no? Sin pensarlo. Y así que esto me enseñó mucho, porque también a mí me da un sentido de libertad aprender estas cosas. Porque si pensamos que la naturaleza nos da algunos remedios, quizá entonces tampoco venimos al mundo para sufrir, ¿no? También tampoco somos tan frágiles y tan dependientes de todo. A veces hay algunas cosas muy pequeñas que ahora he aprendido a hacer un poco de meditación y se me van. Ojalá fuese así por todo, pero quizá yo no soy muy buena en darme tiempo de meditar más. Lo que pasa es que sí, que me da una sensación de más libertad cuando sucede algo así. Y de ninguna manera me gusta pensar que estas personas pierdan su costumbre y por encima tampoco después encuentren la farmacia al lado, así que al final se quedan con el problema. Porque llevar toda la infraestructura también es bastante complicado, ¿no? Tener que llevarla a todos. O sea, al final, ¿qué sucede? Que nos reunimos todos en ciudades súper llenas de gente, de tráfico, de contaminación, cuando era mucho más bella la vida con, al menos más limpio el aire, con pueblos pequeños. Y no quiero decir, esta simplemente es mi opinión. Yo entiendo que a alguien le pueda gustar el centro urbano muy grande por alguna razón, ¿no? Porque ahí ve gente, no lo sé. Pero seguramente se contamina más y se vive de una forma más estresada. Por lo cual yo pienso que más tenemos la posibilidad de no depender de todos estos servicios y más tenemos al menos la libertad de poder escoger si nos gusta estar adentro o afuera de las grandes ciudades. Y entonces por esto pienso que es muy importante que pensemos antes de apoyar a cualquier plan que se nos diga, dame un euro o dame un like o dame una condición para apoyar un plan que se vaya al exterior, que lo pensemos porque no sabemos la repercusión que pueda tener, que pueda llegar a cambiar, que pueda llegar a destruir, incluido. No sabemos qué sistema de vida pueda llegar a hacer desaparecer la implantación del nuevo sistema. Así que yo estaría muy atenta y sobre todo me parece que pudiera ser un buen ejercicio para nosotros cuando nos da esta emoción de sí querer mandar el apoyo, pensar por qué me siento tan emocionada haciendo esto. ¿No será que a lo mejor me quiero sentir importante pensando que otros más sean menos importantes? Ahí entonces hay algo que se puede mejorar, hay algo que se puede poner en discusión y decir quizás este egocentrismo me lo puedo quitar, me lo puedo mejorar y ser mejor persona y pensar que todos tenemos igual dignidad. Y esto sí puede ser un cambio positivo por el mundo, más que no tantas intervenciones. Algo que puede ser yo para mí puede mejorar a mi entorno, aprender que
que tengo que ser más respetuoso. Bueno, así es, esto es lo que quería decir. Algo dentro de mí me dice que quizás a la mayoría no le guste, pero es lo que tengo en el corazón, es lo que quería decir. Hagan lo que quieran con este video. Y a la próxima. Hasta mañana. Chao.